Él llevaba años humillando a quien quisiera. Esa tarde escogió a la persona equivocada, una camarera novata. Ella lo miró a los ojos, levantó la voz frente a todos, y lo que dijo, dejó al millonario sin palabras, para siempre. Nadie llega a un lugar como el Mirador sin una razón. Los hay que llegan buscando impresionar. Los hay que llegan huyendo de algo. Y los hay, los menos, los más interesantes, que llegan sabiendo exactamente lo que están haciendo aunque todo a su alrededor indique lo contrario. Valeria Soto pertenecía a ese último grupo, aunque esa mañana, parada frente al espejo del baño de su pequeño apartamento con el delantal recién planchado y los nervios bailándole en el estómago, no lo parecía en absoluto. «Tú puedes, Valeria», se dijo en voz baja. «Es solo un trabajo». Pero no era solo un trabajo, y ella lo sabía mejor que nadie. El Mirador era el tipo de restaurante que aparecía en las revistas de la ciudad, con fotografías cuidadosamente iluminadas y descripciones que usaban palabras como experiencia y distinción, en lugar de simplemente decir que la comida era buena y las mesas costaban una fortuna reservar. Quedaba en el corazón del distrito financiero, rodeado de edificios de cristal y hombres con relojes que valían más que un automóvil. Era el lugar donde los poderosos celebraban sus victorias, cerraban sus tratos y de vez en cuando recordaban al resto del mundo exactamente cuánto valían. Don Genaro lo había construido desde cero, con años de trabajo silencioso, con la convicción tranquila de quien no necesita gritar para que lo escuchen. Era un hombre de pocas palabras y mucha observación, y tenía esa habilidad particular de ver en las personas lo que aún no habían mostrado al mundo. Fue él quien contrató a Valeria. No porque tuviera experiencia, no la tenía, al menos no en esto, sino porque cuando ella llegó a la entrevista y él le preguntó por qué quería el trabajo, ella no respondió con las frases ensayadas que había escuchado 100 veces. Solo lo miró directamente y dijo, «Porque necesito aprender a comenzar de nuevo. Y este parece un buen lugar para hacerlo». Don Genaro la había mirado en silencio durante varios segundos. Luego asintió. «Empieza el lunes». El primer día, Pilar Medina fue la primera en acercarse. Era compañera de turno. Llevaba tiempo en el lugar y tenía esa energía particular de quien conoce cada rincón de un espacio y no le molesta compartir ese conocimiento con quien llegue nuevo. «Bienvenida al mejor y más complicado trabajo de tu vida», le dijo, entregándole un pequeño cuaderno. Regla número 1. Sonríe aunque por dentro estés que te llevan los diablos. Regla número 2. Los clientes siempre tienen razón, aunque estén completamente equivocados. Y regla número 3. Bajó la voz. Cuando llegue la mesa del fondo, llámame. Esa la manejo yo. ¿Por qué?, preguntó Valeria. Porque ahí se sienta gente que cree que el mundo les pertenece. Y lidiar con eso requiere experiencia. Pilar la miró con esa mezcla de advertencia y cariño. «Tú eres nueva. No te conviene empezar por ahí». Valeria asintió. Guardó la información y siguió adelante. Las primeras semanas fueron exactamente lo que esperaba. Difíciles, agotadoras, llenas de pequeños errores que aprendía a no repetir. Pedidos mal anotados, tiempos de entrega que no cuadraban, clientes que pedían una cosa y luego juraban haber pedido otra. Pilar la cubría cuando podía. Don Genaro la observaba sin interferir, dejándola aprender a su ritmo con esa paciencia que tienen los maestros que saben cuándo intervenir y cuándo no. Lo que nadie en el Mirador sabía, lo que Valeria no había dicho en su entrevista ni en ninguna conversación de pausa, era de dónde venía realmente, qué había hecho antes. ¿Por qué una mujer con esa forma de hablar, con esa claridad en los ojos, con esa capacidad de resolver problemas en silencio mientras los demás todavía estaban formulando la pregunta, estaba aprendiendo a llevar bandejas? Había una razón, pero esa razón todavía no era el momento de contarla. Armando Cienfuegos llegó a El Mirador por primera vez un mediodía cualquiera, o al menos así parecía desde afuera. Porque nada en la vida de Armando era realmente casual. Cada movimiento tenía un propósito. Cada aparición en un lugar era una declaración. Entró con Tomás Herrera a su lado, su socio, su sombra, el hombre que reía donde él reía y callaba donde él hablaba. Y con esa postura que Valeria reconoció desde el otro extremo del salón antes de saber quién era. La postura de quien nunca ha tenido que esperar nada en su vida y se ha convencido de que eso es una virtud. Don Genaro salió a recibirlo personalmente. Eso ya lo decía todo.
Señor Cienfuegos, qué gusto tenerlo. Genaro, respondió Armando, sin el don, sin la cortesía de rigor, con esa familiaridad que algunos confunden con cercanía, pero que en realidad es solo otra forma de mostrar quién considera que está por encima. La mesa de siempre, por supuesto. Pilar ya estaba moviéndose. Valeria la vio cruzar el salón con esa eficiencia tranquila que había desarrollado con los años, y entendió que esa era la mesa del fondo. La mesa que le había dicho que no tocara, pero el destino, o quizás el simple desorden de una tarde con más clientes de lo habitual, tiene una manera particular de ignorar los planes. Fue don Genaro quien se acercó a Valeria con una expresión que no era exactamente disculpa, pero que reconocía la incomodidad de lo que iba a pedir. Pilar tiene que atender 3 mesas al mismo tiempo. Necesito que cubras la del señor Cienfuegos. Valeria lo miró. Me dijo que era mejor que no. Lo sé, pero no hay opción. Hizo una pausa breve. Solo sé profesional. Él puede ser exigente, pero aquí mando yo. Si algo sale mal, me avisas. Valeria tomó su libreta, respiró, y caminó hacia la mesa del fondo. Armando Cienfuegos ni levantó la vista cuando ella llegó. Estaba revisando algo en su teléfono con esa concentración selectiva que tienen las personas que deciden cuándo el mundo a su alrededor merece su atención. «Buenas tardes», dijo Valeria, con una voz clara y tranquila. «Bienvenidos a El Mirador. Soy Valeria, y los voy a atender esta tarde. ¿Les puedo traer algo para empezar?» Tomás levantó la vista y asintió con una sonrisa cordial. Armando siguió con el teléfono. Valeria esperó, sin moverse, sin repetir la pregunta, con esa paciencia particular de quien ha aprendido que el silencio, bien usado, dice más que cualquier palabra. Finalmente, Armando levantó los ojos. La recorrió de arriba a abajo con esa mirada de inventario que Valeria conocía y que había aprendido a no dejar que la afectara. La mirada que evalúa, clasifica y descarta en segundos. «¿Eres nueva?», dijo. No como pregunta, como observación de algo que consideraba un problema. «Llevo algunas semanas», respondió Valeria. «¿Y te pusieron a atender esta mesa?» Armando miró hacia donde estaba Pilar, que en ese momento tenía las manos llenas. «¿Dónde está la chica de siempre?» «Está disponible en unos minutos. Mientras tanto, estoy yo para lo que necesiten». Armando soltó el teléfono sobre la mesa con ese gesto particular que tienen quienes no se preocupan por lo que sus movimientos bruscos puedan afectar a los que están alrededor. «Mira», dijo, con una voz que bajó un tono pero no perdió ni un gramo de su filo. «Yo vengo aquí hace años. Tengo una manera de pedir, un orden específico y una forma de que me atiendan que no tiene complicaciones. Lo que no necesito es que una novata que no sabe ni cómo sostener la libreta me haga perder el tiempo». El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Tomás miró hacia otro lado con esa incomodidad de quien está acostumbrado a estas situaciones, pero nunca termina de normalizarlas del todo. Valeria no se movió, no cambió la expresión, no bajó la vista. «Entiendo», dijo, con esa misma voz tranquila. «¿Qué desea ordenar?» Armando la miró fijamente un momento, como si esperara otra respuesta, como si la calma de ella fuera un error que iba a corregirse solo. No se corrigió. «Un expreso doble, sin azúcar. El lomo de res al término medio, sin guarnición de papa, con la ensalada aparte y el aderezo en un recipiente separado. El agua mineral sin gas y fría, no con hielo de esa máquina que sabe a plástico». Hizo una pausa. «¿Anotaste todo eso o quieres que lo repita más despacio?» «Lo anoté», dijo Valeria. «¿Estás segura?» «Completamente». Armando volvió a tomar el teléfono. La conversación, para él, había terminado. En la cocina, Valeria entregó la comanda con precisión. El chef la leyó. Asintió y empezó sin preguntas. Pilar apareció a su lado en segundos. «¿Cómo te fue?», preguntó con esa mezcla de curiosidad y preocupación. «Bien. ¿Te dijo algo?» Valeria dudó un segundo. No por vergüenza, sino porque estaba organizando lo que sentía con esa eficiencia interna que tenía para no dejar que las emociones tomaran decisiones antes de que su cabeza terminara de pensar. «Me preguntó si era nueva», dijo finalmente. Pilar apretó los labios. «¿Y?» Y le dije que sí. «Valeria, estoy bien, Pilar. De verdad». Pilar la miró durante un momento. No estaba del todo convencida, pero conocía ese tono. Era el tono de quien no quiere que la cuiden en este preciso instante. «Si necesitas algo, aquí estoy», dijo, y se fue.
Valeria apoyó las manos sobre el mesón un segundo. Solo uno. Respiró y volvió al salón. El pedido llegó perfecto. Temperatura correcta. Presentación impecable. El aderezo en su recipiente. El agua sin gas y fría. El expreso con la intensidad exacta. Valeria lo colocó sobre la mesa con la misma precisión con que había anotado cada detalle. Sin prisa, sin ceremonias innecesarias. Armando lo revisó todo sin decir nada. Tomó el expreso. Lo probó. No dijo que estaba bien, pero tampoco dijo que estaba mal. Para alguien como él, eso era casi un cumplido. Tomás, en cambio, la miró con una sonrisa genuina. «Gracias», dijo. «Todo perfecto». «Con gusto», respondió Valeria, y se retiró. Desde la barra, don Genaro la observó con esa expresión suya de hombre que no necesita decir lo que piensa, porque se le nota de todas formas. Valeria no lo vio. Estaba de regreso en su rutina, atendiendo la siguiente mesa, anotando el siguiente pedido, siguiendo el ritmo constante de una tarde que desde afuera parecía completamente normal. Pero por dentro, algo había quedado encendido. No era rabia, no todavía. Era algo más parecido al reconocimiento. La sensación familiar de estar en un lugar donde tu valor se mide por lo que otros creen que eres en lugar de por lo que realmente sabes. Valeria conocía esa sensación mejor que nadie. La había vivido antes, en otro mundo, con otro tipo de mesas y otro tipo de personas. Y había aprendido, a un costo que nadie en ese restaurante podía imaginar, que el silencio tiene un límite. Que la paciencia, cuando se agota, no explota de golpe. Explota en el momento exacto, con las palabras exactas, frente a las personas exactas. Y ese momento todavía no había llegado, pero estaba más cerca de lo que Armando Cienfuegos podía imaginar. Porque lo que él no sabía, lo que nadie en el mirador sabía todavía, era quién era Valeria Soto antes de ponerse ese delantal. Y cuando lo descubriera, el hombre que nunca había tenido que dar explicaciones a nadie iba a tener que darlas frente a todos. Hay personas que entran a un lugar y lo llenan de luz sin proponérselo. Y hay personas que entran a un lugar y lo llenan de algo completamente distinto. No de oscuridad exactamente, sino de esa tensión particular que se instala en el ambiente cuando alguien acostumbrado a dominar cada espacio que pisa decide, consciente o no, que todos a su alrededor deben sentir su presencia. Armando Cienfuegos era del segundo tipo. Y en las semanas que siguieron a ese primer encuentro, volvió a El Mirador con una frecuencia que don Genaro notó, que Pilar notó, y que Valeria notó más que nadie, aunque fue la última en mencionarlo. La segunda vez que Armando llegó, Pilar estaba disponible. Se acercó a la mesa con esa fluidez que dan los años de práctica, tomó el pedido sin contratiempos y manejó la situación con la eficiencia de siempre. Armando ni preguntó por Valeria, ni la miró cuando ella pasó cerca llevando pedidos a otras mesas. Para él, aparentemente, el episodio de la semana anterior no había existido, pero Tomás sí la miró. Una vez, rápido, con esa expresión de quien reconoce a alguien, y no está completamente seguro de por qué. Valeria lo notó. No dijo nada. La tercera visita fue diferente. Armando llegó solo, sin Tomás. Con ese tipo de tensión en los hombros que tienen los hombres poderosos cuando algo no salió como esperaban y necesitan un espacio donde el mundo les recuerde quiénes son. Se sentó en su mesa habitual, pidió su expreso de siempre y abrió una carpeta de documentos que desplegó sobre el mantel con total indiferencia hacia el protocolo del lugar. Pilar estaba en su sección. Todo debería haber fluido sin incidentes. Pero a mitad del servicio, un pedido complicado en otra mesa la retuvo más tiempo del previsto. Y antes de que pudiera reorganizarse, vio con el rabillo del ojo que Armando levantaba la mano con esa impaciencia particular de quien considera que esperar es una ofensa personal. Valeria ya estaba en camino, no porque alguien se lo pidiera, sino porque había visto la situación antes de que se convirtiera en problema y había tomado la decisión que le pareció más lógica: resolverla. ¿Le traigo algo más?, preguntó, llegando a la mesa con naturalidad. Armando levantó la vista de sus documentos. Algo cruzó por su expresión. No molestia exactamente. Algo más parecido a la evaluación de quien está recalibrando una situación que creía tener clasificada. «Otro expreso», dijo. Enseguida. Valeria se retiró.
Armando la siguió con la mirada un segundo más de lo necesario antes de volver a sus papeles. Pilar la interceptó cerca de la barra. «Yo lo tenía», susurró. «Lo sé, estabas ocupada». Valeria le entregó la comanda. «No es nada del otro mundo». «Valeria». Pilar bajó aún más la voz. «Ese hombre es complicado, no en el sentido normal. Es el tipo de persona que, si le das 1 centímetro, toma 1 kilómetro. Y si en algún momento decide que le caíste mal...» No terminó la frase. «¿Qué pasa si decide eso?» Pilar la miró fijamente. «Que tiene suficientes contactos en esta ciudad para hacer que un restaurante como este pierda 3 reservaciones importantes en una semana». Pausa. Don Genaro nunca lo ha dicho en voz alta, pero todos aquí lo sabemos. Valeria procesó eso en silencio. «Entiendo», dijo finalmente. «¿De verdad?» «De verdad, Pilar». Pero lo que Pilar no sabía era que Valeria no solo entendía la dinámica. La conocía desde adentro. Había estado del otro lado de esa mesa, en otra época, en otro mundo, y sabía exactamente cómo funcionaban los hombres como Armando Cienfuegos, cómo construían su influencia, cómo la usaban, y, sobre todo, cuáles eran sus puntos ciegos, porque todos los tenían, sin excepción. Esa noche, Valeria llegó a casa más tarde de lo habitual. Doña Refugio la esperaba en la pequeña sala del apartamento que compartían desde que todo cambió, con una taza de té ya servida sobre la mesita, y esa expresión tranquila que tenía para recibirla sin importar la hora. «¿Cómo estuvo?», preguntó. «Bien», dijo Valeria, dejándose caer en el sofá con ese cansancio que no es solo físico, sino del tipo que se acumula cuando uno lleva demasiado tiempo siendo cuidadoso con cada palabra y cada gesto. Doña Refugio la miró con esa fijeza suave que tenía para cuando quería decir algo sin presionar. «¿Ese señor volvió?». Valeria la miró. «¿Cómo sabes?». «Porque tienes esa cara que pones cuando algo te está costando más de lo que muestras». Doña Refugio tomó su taza. «Cuéntame». Valeria recostó la cabeza en el respaldo del sofá y miró el techo un momento. «Es el tipo de hombre que hace sentir a la gente pequeña», dijo finalmente. «No con gritos. Con esa calma de quien sabe que no necesita gritar porque de todas formas nadie le va a responder». «¿Y tú?». Yo le respondí. «Con calma. Hice mi trabajo». «¿Y eso le molestó?». Valeria pensó en esa mirada, en esa fracción de segundo en que Armando la había seguido con los ojos más de lo necesario. «Creo que le sorprendió», dijo. «No está acostumbrado a que la gente no se achique». Doña Refugio asintió despacio. «Ten cuidado, mi niña». «Siempre». «No». Su madre la miró directamente. «Ten cuidado de verdad». «No del cuidado de quedarte callada. Del cuidado de saber cuándo hablar y cuándo esperar. Eso es diferente». Valeria la miró durante un momento. Y en esa mirada había una conversación entera que no necesitaba palabras porque ya la habían tenido muchas veces, de distintas formas, desde que el mundo de Valeria se había derrumbado, y las dos habían tenido que construir algo nuevo desde los escombros. «Lo sé, mamá», dijo. «Lo sé. Lo que ocurrió la siguiente semana no estaba en los planes de nadie. Armando llegó con un grupo, 4 hombres además de Tomás, todos con esa energía de reunión de negocios importante que se celebra antes de firmar algo grande. Pidieron la mesa principal del salón, la más visible, la que don Genaro reservaba para ocasiones especiales. El restaurante esa tarde estaba lleno, más de lo habitual. Una celebración familiar en un extremo, 2 mesas de ejecutivos en el centro y el grupo de Armando ocupando el espacio con esa expansividad natural de quien nunca considera cuánto lugar está tomando. A Valeria le tocó la sección adyacente. Trabajó su área con precisión, manteniéndose en su carril, sin cruzar hacia la mesa de Armando que Pilar atendía con toda la atención disponible. Todo iba bien. Hasta que no fue bien. Fue un accidente. De los que pasan en lugares llenos, con demasiada gente moviéndose en espacios que de repente se quedan pequeños. Un compañero nuevo, nervioso por la cantidad de mesas, giró sin ver y chocó con la bandeja de Valeria. El ruido fue inevitable. 2 copas cayeron. El contenido salpicó. No llegó a ningún cliente. No hubo heridos. Fue exactamente lo que era, un accidente sin consecuencias reales. Pero en el silencio que siguió al ruido, ese segundo en que todos en el salón giraron a ver qué había pasado, la voz de Armando Cienfuegos atravesó el ambiente con una claridad que no necesitaba esfuerzo para llegar a todos los rincones. Qué bueno que son mejores sirviendo que caminando. Algunas risas.
de los que estaban en su mesa. Del tipo de risa que no es humor, sino adhesión. La risa de quienes ríen porque el que paga está riendo. Valeria se agachó a recoger los fragmentos con movimientos tranquilos y metódicos. Su compañero, visiblemente afectado, murmuraba disculpas mientras la ayudaba. «No te preocupes», le dijo Valeria en voz baja. «Pasa». «Oye», la voz de Armando otra vez, ahora dirigida directamente hacia donde ella estaba. «¿No se supone que para eso les pagan? ¿Para no tirar las cosas?» Valeria terminó de recoger. Se incorporó, y en ese momento hizo algo que nadie esperaba. Lo miró, no con furia, no con lágrimas, con esa calma específica que es más difícil de sostener que cualquier emoción intensa, porque requiere una claridad que no todo el mundo tiene. «El accidente ya está resuelto, señor», dijo, con una voz que llegó limpia y sin temblar a cada mesa del salón. «Le pido disculpas si el ruido interrumpió su conversación». Armando la miró. Algo en su expresión cambió muy ligeramente, como quien recalibra. «Lo que interrumpió mi conversación», dijo, bajando la voz un tono pero sin perder el filo, «fue la incompetencia. Fue un accidente», respondió Valeria. «Hay una diferencia. El silencio que siguió duró menos de 5 segundos, pero esos 5 segundos los sintieron todos en el salón. Los clientes de las otras mesas, los compañeros de Valeria que se habían detenido sin querer. Don Genaro, que apareció desde la entrada de la cocina con expresión de hombre que está evaluando una situación a velocidad máxima. Armando soltó una pequeña carcajada, de las que no son alegría sino sorpresa. «¿Me estás corrigiendo?», dijo. «¿Tú?». «Solo estoy siendo precisa», respondió Valeria. Y antes de que él pudiera decir algo más, agregó con la misma voz tranquila. «¿Puedo traerles algo más a usted y a sus acompañantes?». Tomás tenía la vista fija en la mesa. Los otros hombres del grupo miraban a Armando esperando su reacción. Armando la miró durante un momento largo, con esa expresión de quien no está acostumbrado a que el terreno se mueva bajo sus pies y está decidiendo cómo responder a eso. «No», dijo finalmente, y volvió a su conversación como si nada hubiera ocurrido. Después del servicio, don Genaro llamó a Valeria a su oficina. Era una sala pequeña en el fondo del restaurante, ordenada, funcional, con una planta en la esquina que llevaba ahí tanto tiempo que parecía parte de la arquitectura. «Siéntate», dijo. Valeria se sentó. Don Genaro permaneció de pie un momento, mirando hacia la ventana que daba al pequeño patio interior. Luego se giró. «¿Estás bien?». «Sí». «¿De verdad?». «De verdad, don Genaro». Él la miró con esa fijeza tranquila que tenía para las conversaciones importantes. «¿Lo que hiciste hoy?», dijo. Tomó valor. Pausa. Y también tomó algo que en este negocio puede ser peligroso. ¿Qué cosa? Visibilidad. Se sentó frente a ella. «El señor Cienfuegos no es un cliente cualquiera. Tiene la costumbre de recordar a las personas que lo incomodan. ¿Y eso significa que debí quedarme callada?». Don Genaro la miró en silencio un momento. «Significa que debes saber lo que estás comenzando», dijo finalmente. «Porque hoy fue una cosa pequeña. Pero hombres como él no dejan las cosas pequeñas en pequeñas. Las crecen». Valeria asintió. «Lo entiendo». «¿Segura?». «Completamente». Don Genaro la observó durante varios segundos más, como si buscara algo en su expresión, como si hubiera algo en esa mujer que todavía no terminaba de descifrar pero que le generaba una sensación que no sabía bien cómo nombrar. «Está bien», dijo. «Puedes irte. Buen trabajo hoy». Valeria se levantó. Llegó a la puerta. Y antes de salir, don Genaro habló de nuevo. «Valeria». Ella se giró. «¿Por qué elegiste este trabajo?», preguntó. No con sospecha, con la curiosidad genuina de alguien que lleva semanas preguntándose algo y finalmente decide preguntar. Valeria lo miró durante un momento. «Ya se lo dije en la entrevista», respondió. «Me dijiste que querías aprender a comenzar de nuevo». Don Genaro cruzó los brazos con suavidad. «Eso no me dijo de dónde venías». Una pausa. «No», admitió Valeria. No se lo dijo. Y salió. Don Genaro se quedó mirando la puerta cerrada con esa expresión de hombre que acaba de confirmar lo que sospechaba sin terminar de saber exactamente qué era. Esa noche, mientras la ciudad afuera seguía su ritmo indiferente, Armando Cienfuegos llegó a su oficina en el piso alto de Grupo Altamira y le dijo a Tomás, con esa naturalidad con que decía las cosas que otros considerarían extraordinarias:
Averigua quién es esa chica. Tomás levantó la vista de su teléfono. ¿La del restaurante? La novata que cree que puede mirarme a los ojos. Armando se sentó frente a su escritorio. Quiero saber quién es, de dónde viene, por qué está ahí. Tomás asintió despacio. ¿Algo en particular que busque? Armando pensó un segundo. Y en ese segundo, algo cruzó por su expresión que no era irritación ni curiosidad exactamente. Era algo más parecido a la incomodidad de quien no puede clasificar algo que cree que debería poder clasificar sin esfuerzo. Lo que no cuadra, dijo, porque algo no cuadra. Y tenía razón. Solo que lo que iba a encontrar era mucho más de lo que había anticipado. Investigar a alguien no siempre revela lo que uno espera encontrar. A veces revela exactamente lo que temías. A veces revela algo completamente distinto. Y a veces, las peores veces, revela que la persona que creías tener perfectamente ubicada en tu mapa mental nunca estuvo donde pensabas. Tomás Herrera tardó varios días en completar lo que Armando le había pedido. No porque fuera difícil, sino porque lo que fue encontrando a medida que buscaba lo obligó a detenerse varias veces, releer, verificar y preguntarse cómo era posible que no lo hubiera visto antes. Todo empezó con el nombre. Valeria Soto. Común, sin pretensiones. El tipo de nombre que no llama la atención en ningún registro. Tomás empezó por lo básico. Redes sociales, registros públicos, referencias laborales, y encontró exactamente lo que esperaba encontrar en alguien que trabajaba como camarera en un restaurante del distrito financiero. Nada, o casi nada, porque había algo. Una presencia digital que no era ausencia sino borrado. La diferencia es sutil pero importante. Cuando alguien no tiene huella digital es porque nunca la tuvo. Cuando alguien tiene huellas digitales que fueron eliminadas con cuidado, quedan bordes, esquinas, pequeñas inconsistencias que solo se notan cuando uno sabe exactamente qué está buscando. Tomás sabía qué buscar. Llevaba años haciendo ese tipo de trabajo para Armando. Siguió tirando del hilo. Y fue en el tercer día, revisando registros mercantiles de hacía algunos años, cuando encontró lo que hizo que se recostara en su silla y mirara la pantalla durante un largo momento sin decir nada. El nombre completo era Valeria Soto Ibáñez. Y ese nombre, con ese apellido completo, aparecía vinculado a algo que Tomás reconoció de inmediato, porque había estado presente en las reuniones donde ese nombre se mencionaba. Hacía años. En otro contexto. En otro mundo que Armando Cienfuegos creía haber dejado completamente atrás. Tomás cerró la laptop. Se quedó mirando la pared de su oficina durante varios minutos. Luego tomó el teléfono. Y en lugar de llamar a Armando, como era su costumbre cuando encontraba algo importante, hizo algo inusual. Esperó. Valeria no sabía nada de lo que ocurría en esa oficina. Esa mañana llegó a El Mirador con el mismo ritmo de siempre. Saludó a don Genaro, que ya estaba revisando las reservaciones del día con esa concentración matutina que tenía antes de que el restaurante abriera. Recogió su delantal. Revisó las mesas de su sección. Pilar llegó minutos después, con un café en la mano y esa energía de quien ya procesó todo lo que necesitaba procesar antes de las 8 de la mañana. ¿Dormiste?, le preguntó a Valeria. Algo. Yo tampoco. Pilar se sentó en uno de los taburetes de la barra que aún no estaba abierta al público. Estuve pensando en lo del otro día. No hace falta, Pilar. Sí hace falta. La miró directamente. Lo que dijiste frente a él fue, no sé, fue valiente, o fue una locura, o las dos cosas al mismo tiempo. Pausa. Pero sobre todo me dejó pensando en ti. Valeria la miró. ¿En qué sentido? En el sentido de que llevas semanas aquí y yo sé exactamente lo mismo de ti que el primer día. Pilar envolvió las manos alrededor de su vaso. Y eso no es normal, Valeria. La gente habla. Cuenta cosas. Tú escuchas, preguntas, te interesas por los demás. Pero de ti, nada. Valeria no respondió de inmediato. No es nada misterioso, dijo finalmente. No te dije que fuera misterioso. Te dije que no es normal. Pilar la miró con esa franqueza que era su manera de demostrar que le importaba. ¿Estás bien? ¿De verdad? De verdad, Pilar. ¿Hay algo que debería saber? ¿Algo que pueda afectar tu trabajo aquí? Valeria la miró durante un momento. Y en ese momento tomó una decisión pequeña que no parecía importante pero que lo era. Hay cosas de mi pasado que prefiero no traer a este lugar, dijo.
No porque sean vergonzosas, sino porque estoy tratando de construir algo nuevo. Y para construir algo nuevo, a veces hay que dejar lo anterior donde está, al menos por un tiempo. Pilar procesó eso en silencio. ¿Te hicieron daño?, preguntó. Simple, directa. Me equivoqué, respondió Valeria. Y pagué por eso. Pausa breve. Ahora estoy aquí. Pilar asintió despacio, sin presionar más. Con ese respeto que tienen las personas que entienden que algunas historias se cuentan cuando están listas, no cuando uno las pide. De acuerdo, dijo. Pero si algún día necesitas algo, ya sabes. Ya sé. Gracias. Esa tarde, mientras Valeria atendía su sección con la precisión habitual, algo cambió. No fue dramático, no fue visible para la mayoría. Fue una sensación. El tipo de sensación que se desarrolla cuando uno ha aprendido a leer los ambientes con atención y sabe distinguir cuando algo en el aire es diferente, sin poder señalar exactamente qué. Fue don Genaro quien la llamó antes de que terminara el turno. «Siéntate, Valeria». Ella se sentó, y notó algo en su expresión que no había visto antes. No era preocupación exactamente. Era el peso de alguien que acaba de recibir información y está decidiendo cómo manejarla. «Esta mañana recibí una llamada», dijo don Genaro, eligiendo las palabras con cuidado. «De alguien que preguntó por ti. No por tu trabajo. Por ti». Valeria no se movió. «¿Quién?». No dejó nombre. Don Genaro la miró directo a los ojos. Pero hizo preguntas específicas. «¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿De dónde vienes? Si has tenido problemas». El silencio que siguió fue corto, pero denso. «¿Qué respondió?», preguntó Valeria. «Que eres una excelente empleada y que el resto no es asunto de nadie». Don Genaro cruzó los brazos sobre el escritorio. «Pero necesito saber, Valeria. ¿Hay algo que deba saber para proteger este lugar?». Valeria respiró profundo. «¿Confía en mí, don Genaro?». «Te contraté sin referencias, y con una respuesta que no me dijo nada concreto. Una pausa. Así que sí, confío en ti. Pero la confianza tiene más peso cuando viene con honestidad». Valeria miró la planta en la esquina un momento. Esa planta que llevaba tanto tiempo ahí que parecía parte de la memoria del lugar. «Antes de trabajar aquí», dijo finalmente, «trabajé en el mundo corporativo, durante años. Llegué lejos». Hizo una pausa. «Y después caí. No por deshonestidad, por confiar en las personas equivocadas en el momento equivocado. Y cuando todo se vino abajo, las personas que debían responder no respondieron. Y yo quedé cargando con consecuencias que no eran completamente mías». Don Genaro la escuchó sin interrumpir. «¿Tiene algo que ver con el señor Cienfuegos?», preguntó. La pregunta llegó directa, y Valeria la recibió con esa calma que ya era su modo de operar ante las cosas que golpeaban sin aviso. «Indirectamente», dijo. «Él no fue el responsable directo, pero estuvo presente en el momento en que todo ocurrió. Y tiene información que nunca usó para ayudar, pero que podría haber cambiado todo si hubiera decidido ser honesto». Don Genaro permaneció en silencio durante un momento largo. «¿Y ahora que está aquí, en mi restaurante? No vine buscándolo», dijo Valeria. Y lo dijo con una claridad que no necesitaba adornos. «Vine a trabajar, a empezar de nuevo. Que él frecuente este lugar es una coincidencia que no pedí. ¿Le creo? Eso depende de usted». Don Genaro la miró fijamente, con esa mirada que llevaba décadas leyendo personas y que rara vez se equivocaba. «Te creo», dijo finalmente. «Pero te pido una cosa. Dígame, que lo que sea que viene, porque algo viene, Valeria, los dos lo sabemos, no ocurra dentro de estas paredes de una manera que lastime a las personas que trabajan aquí». Hizo una pausa. «Ellos no tienen nada que ver con tu historia ni con la de él». Valeria asintió. «Tiene mi palabra». Esa noche, en el apartamento, doña Refugio esperaba como siempre. Pero esta vez había algo diferente. Sobre la mesa del comedor había un sobre, sin remitente, con el nombre de Valeria escrito a mano, con una letra que ella reconoció de inmediato porque la había visto durante años en contratos, en memorandos, en documentos que en algún momento habían definido su vida entera. «¿Quién lo trajo?», preguntó Valeria, sin tocarlo todavía. «Un mensajero», dijo doña Refugio. Su voz era tranquila, pero sus manos, cruzadas sobre la falda, estaban más tensas de lo habitual. «Esta tarde», dijo que era urgente. Valeria miró el sobre durante varios segundos. «¿Lo abriste?». «No es mío».
Valeria lo tomó. Lo abrió despacio. Dentro había una sola hoja, sin membrete, sin firma. Solo texto, breve y directo. Sé quién eres. Sé por qué estás ahí. Antes de que Armando sepa lo que encontré, necesitamos hablar. Hay cosas que tú tampoco sabes. T. Valeria leyó la nota 2 veces. Luego la dobló con cuidado y la guardó. ¿Qué dice?, preguntó doña Refugio. Que alguien me encontró. Valeria se sentó frente a su madre. Y que ese alguien quiere hablar antes de decirle a Armando lo que sabe. Doña Refugio la miró con esa fijeza de madre que no es alarma, sino la calma de quien ya vivió suficiente para saber que el pánico no resuelve nada. ¿Es peligroso? No lo creo. Valeria pensó en Tomás, en esa mirada del primer día, en la forma en que siempre parecía un paso detrás de Armando, pero nunca completamente convencido de estarlo. Creo que es alguien que también carga algo que no sabe cómo soltar. ¿Qué vas a hacer? Valeria miró la nota doblada sobre la mesa. Escuchar, dijo. Porque si dice que hay cosas que yo tampoco sé, necesito saber qué son. Doña Refugio asintió despacio. Luego extendió la mano y la colocó sobre la de su hija con esa firmeza tranquila que era su forma más honesta de decir que no importaba lo que viniera. No iba a enfrentarlo sola. Mi niña, dijo, con esa voz suave que guardaba para los momentos que importaban de verdad. Llevas tanto tiempo siendo fuerte para todos. Sus ojos brillaron levemente. ¿Cuándo vas a dejar que alguien sea fuerte para ti? Valeria la miró. Y algo en ella, ese muro interno que había construido ladrillo a ladrillo durante los años difíciles, se movió apenas. Solo un poco. Pero lo suficiente para que los ojos le ardieran un segundo antes de que los controlara. Cuando sepa que todo esto valió la pena, dijo en voz baja. Ya vale la pena, Valeria. Doña Refugio le apretó la mano. Y tú ya vales la pena. Al día siguiente, Tomás Herrera entró a El Mirador solo, sin Armando, sin la energía de reunión de negocios, con esa postura diferente de quien viene a un lugar por razones propias y no como extensión de alguien más. Valeria lo vio desde que cruzó la puerta. Se miraron un segundo, solo uno. Tomás eligió una mesa pequeña en la sección de Valeria. Se sentó. Esperó. Valeria terminó de atender la mesa que tenía en ese momento. Luego caminó hacia él con paso medido, y esa calma que ya era su escudo y su declaración al mismo tiempo. «Buenos días», dijo. «¿Qué le traigo?» Tomás la miró, y esta vez no había ambigüedad en su expresión. Era la mirada de alguien que tomó una decisión y llegó a cumplirla. «Un café», dijo. «Y 5 minutos de tu tiempo. Pausa. Por favor». Valeria lo miró fijamente durante un momento. «El café se lo traigo ahora», respondió. «Los 5 minutos los veremos». Fue a la barra. Preparó el pedido. Y mientras lo hacía, Pilar apareció a su lado, con esa antena que tenía para los momentos importantes. «¿Ese no es el que siempre viene con Cienfuegos?» «Sí». «¿Y hoy viene solo?» «Eso parece». «Valeria». Pilar bajó la voz. «¿Sabes lo que estás haciendo?» Valeria tomó la taza y la miró directamente. «Todavía no», admitió. «Pero estoy a punto de averiguarlo». Se dirigió de vuelta a la mesa. Colocó el café frente a Tomás, y en lugar de retirarse, se quedó de pie, con la libreta en la mano y esa expresión que no revelaba nada, pero lo procesaba todo. 5 minutos, dijo. Tomás asintió. Envolvió las manos alrededor de la taza, y empezó a hablar. Lo que dijo en esos 5 minutos no era lo que Valeria esperaba escuchar. Era algo mucho más grande. Algo que cambiaría no solo la forma en que ella entendía lo que había pasado años atrás, sino la forma en que entendería lo que estaba a punto de pasar. Y cuando Tomás terminó de hablar, Valeria se quedó quieta durante varios segundos con la libreta en la mano y algo reorganizándose en su interior con la velocidad y el peso de todo lo que esas palabras representaban. Porque lo que Tomás sabía no era solo el pasado de Valeria, era el presente de Armando. Y ese presente, si salía a la luz, lo cambiaría absolutamente todo. Hay momentos en que la vida te devuelve algo que creías perdido para siempre. No con fanfarria, no con el dramatismo que uno imagina cuando piensa en la justicia. A veces llega en la mesa pequeña de un restaurante, en voz baja, con una taza de café de por medio y la expresión de alguien que lleva demasiado tiempo cargando algo que ya no puede sostener solo. Eso fue lo que Tomás Herrera le entregó a Valeria esa mañana. No un regalo, una verdad.
Y las verdades, cuando llegan después de mucho tiempo, no siempre se sienten como alivio. A veces se sienten exactamente como lo que son. El peso exacto de todo lo que debió saberse antes, y no se supo. Tomás habló durante 12 minutos. Valeria no lo interrumpió una sola vez. Empezó desde el principio. Desde hacía años, cuando Valeria trabajaba como directora de desarrollo estratégico en Soluciones Vantara, una firma mediana con proyecciones enormes que había captado la atención de varios grupos inversores, entre ellos Grupo Altamira. Cuando Armando Cienfuegos entró al panorama como posible socio capitalista, todo parecía una oportunidad extraordinaria. Tomás había estado en todas esas reuniones. «Lo que tú no sabías», dijo, con esa voz baja de quien confiesa algo que lo ha mantenido despierto muchas noches, «es que Armando ya tenía decidido desde antes de la primera reunión que no iba a asociarse con Vantara. Lo que quería era la cartera de clientes, los contratos exclusivos que ustedes habían desarrollado durante años. Y la única manera de obtenerlos, sin pagar lo que realmente valían, era desestabilizar la empresa desde adentro». Valeria escuchó sin moverse. «Encontró a alguien dentro de tu equipo que estaba dispuesto a filtrar información confidencial a cambio de una posición garantizada en Altamira», continuó Tomás. «Esa información se usó para generar dudas entre los otros socios de Vantara, para hacer parecer que había irregularidades en la gestión». Hizo una pausa. «En tu gestión específicamente. Yo era la directora», dijo Valeria. Su voz salió quieta, controlada, como quien confirma algo que sospechaba pero nunca había podido probar. «Exacto. Eras la cara visible, la que firmaba, la que respondía». Tomás bajó la vista un momento. «Cuando todo colapsó, tú cargaste con las consecuencias porque eras quien estaba en el papel, pero la fuente real del problema nunca fue interna. Fue fabricada desde afuera». El silencio que siguió duró varios segundos. Valeria miró la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Gente que caminaba, que hablaba, que vivía sin saber que en esa mesa pequeña de El Mirador, una mujer acababa de escuchar la confirmación de algo que había intuido durante años, sin poder nombrarlo. «¿Por qué me lo dices ahora?», preguntó finalmente. Tomás envolvió las manos alrededor de la taza. «Porque está volviendo a hacerlo», dijo. «Eso fue lo que cambió todo. No el pasado, el presente». Tomás explicó que en las últimas semanas, Grupo Altamira había puesto los ojos en una empresa nueva, pequeña, con potencial real, dirigida por una familia que había construido algo genuino durante años. El mismo patrón, el mismo método. Acercamiento como posible socio, acceso a información interna, desestabilización gradual, adquisición a precio de emergencia. «Hay una persona dentro de esa empresa», dijo Tomás, «que ya está siendo presionada para filtrar información. Alguien que no entiende completamente en qué se está metiendo». «¿Y tú sí entiendes?», dijo Valeria. No con hostilidad, con la pregunta real de quien necesita saber en qué terreno está parada. «Entiendo desde hace tiempo». Tomás la miró directamente. «Pero entender algo y tener el valor de hacer algo al respecto son dos cosas muy distintas». Pausa. «Hasta ahora. ¿Qué cambió?». «Tú», dijo simplemente. «Cuando te vi la primera vez aquí, supe quién eras, y durante días me dije que era una coincidencia, que no era asunto mío». Negó con la cabeza. «Pero cuando te vi responderle a Armando frente a todos, con esa calma, se detuvo. Me recordaste lo que se siente cuando alguien decide que ya fue suficiente. Y yo llevo años sin sentir eso». Valeria lo estudió durante un momento. Con esa capacidad suya de leer personas que no venía de la intuición, sino de años observando cómo se comporta la gente cuando cree que nadie importante está mirando. «¿Tienes pruebas?», preguntó. «Tengo documentos, correos, registros de transferencias que no aparecen en los estados oficiales». Tomás bajó la voz otro tono. «Guardé todo. No sé exactamente por qué. Quizás una parte de mí siempre supo que este momento iba a llegar». «¿Se los mostraste a alguien?». «A nadie. Todavía». «¿Por qué a mí?». Tomás la miró con esa honestidad incómoda de quien ya no tiene nada que ganar con las medias verdades. «Porque eres la única persona que conozco que tiene razones reales para hacer algo con esto. Y porque…» hizo una pausa. «Me parece que eres la única que no va a dejarse intimidar en el camino». Valeria no tomó ninguna decisión en esa mesa. Le dijo a Tomás que necesitaba tiempo.
que lo que le había contado era demasiado para procesarlo en 12 minutos entre turno y turno. Que si iba a hacer algo con esa información tenía que hacerlo bien, no rápido. Tomás asintió. Le dejó un número de contacto escrito en una servilleta doblada. Y se fue con el mismo silencio discreto con que había llegado. Pilar la interceptó antes de que llegara a la cocina. «¿Qué pasó?» «Nada que pueda contarte todavía», dijo Valeria. «¿Estás bien?» «Estoy procesando». Pilar la miró con esa expresión de quien quiere preguntar más y elige no hacerlo. «De acuerdo», dijo. «Pero esa cara que tienes ahora mismo no es cara de nada». Valeria casi sonrió. «Es cara de que el mundo es más complicado de lo que parece, Pilar». «Eso ya lo sabía». «Sí, pero a veces lo confirmas de maneras que no esperabas». Esa tarde, Armando Cienfuegos llegó a El Mirador. No estaba en el itinerario. No había reservación. Simplemente apareció, como tenía la costumbre de hacer en los lugares que consideraba suyos por derecho de frecuencia, y se instaló en su mesa con esa naturalidad de quien nunca necesita anunciarse. Tomás no venía con él. Eso era inusual, tanto que don Genaro lo notó desde la entrada, y lanzó una mirada discreta hacia donde Valeria estaba trabajando. Una mirada que era pregunta y advertencia al mismo tiempo. Valeria la recibió, asintió apenas, y siguió con su turno. Fue Pilar quien tomó la mesa. Rápida, eficiente, sin contratiempos. Armando pidió su orden habitual con esa economía de palabras que tenía cuando algo lo preocupaba, y Pilar se retiró sin incidentes. Todo debería haber terminado ahí. Pero Armando, esa tarde, no estaba en su modo habitual de hombre que viene a celebrar o a cerrar algo. Estaba en otro modo. Uno que Valeria reconoció desde lejos porque lo había visto antes, en personas que tienen demasiado control sobre demasiadas cosas, y de repente sienten que algo se les escapa de las manos, sin saber exactamente qué ni dónde. Estaba buscando algo con los ojos. Y cuando sus ojos encontraron a Valeria al otro extremo del salón, se detuvieron. No fue dramático. No hubo gestos ni palabras. Solo esa fracción de segundo en que dos personas que saben más de lo que muestran, se miran y ambas entienden, sin decirlo, que el tablero ha cambiado aunque todavía ninguna sepa exactamente cómo. Valeria sostuvo la mirada exactamente el tiempo necesario para no parecer que la evitaba. Luego continuó con lo que estaba haciendo. Armando pidió la cuenta antes de terminar el café. Esa noche, Valeria fue a ver al licenciado Ibarra. No fue una decisión impulsiva. Fue el resultado de horas de pensar con esa claridad ordenada que era su modo de operar cuando las emociones estaban presentes, pero no podía permitir que gobernaran. El licenciado Ibarra tenía un despacho pequeño en un edificio discreto a pocas cuadras del centro. Valeria lo conocía desde antes, desde el tiempo en que su mundo todavía era el mundo corporativo, y él era uno de los pocos abogados que había seguido contestando el teléfono cuando los demás dejaron de hacerlo. Llegó sin avisar. Tocó la puerta. Y cuando él abrió y la vio, su expresión fue la de alguien que esperaba esa visita desde hacía tiempo, sin saber exactamente cuándo llegaría. «Valeria», dijo. «Pasa». La oficina olía a libros y a café frío. Había papeles organizados en pilas que tenían una lógica propia que solo él entendía. Era el tipo de espacio donde las cosas importantes se resolvían sin protocolo innecesario. Se sentaron. Valeria puso la servilleta con el número de Tomás sobre el escritorio. Y contó todo, con el mismo orden y la misma precisión con que había aprendido a presentar información cuando el tiempo era limitado, y cada palabra tenía que contar. El licenciado Ibarra escuchó sin interrumpir. Tomó notas con un bolígrafo que casi no levantó del papel, y cuando ella terminó, se recostó en su silla, y la miró con esa expresión de hombre que ya tiene una opinión formada, y está decidiendo cuánto compartir de ella. «Lo que describes», dijo finalmente, «no es la primera vez que escucho algo así sobre Grupo Altamira». Valeria lo miró. «¿Hay otros casos? Hay patrones». El licenciado juntó las manos sobre el escritorio. Nunca con suficiente evidencia para actuar. Siempre con suficiente daño para que las personas afectadas no tuvieran fuerzas para seguir buscando. Hizo una pausa. «Hasta ahora. ¿Qué necesitaría para que esto sea accionable?» «Los documentos que mencionas. Los registros de transferencias. Y...» levantó un dedo. «El testimonio de alguien con conocimiento directo de las operaciones internas. Alguien creíble.
Alguien que estuvo adentro. Tomás estuvo adentro durante años. ¿Está dispuesto a declarar? Me dijo que sí, pero todavía no sé si eso resistirá la presión cuando sea real, y no solo una conversación en un restaurante. El licenciado asintió despacio. Eso es lo que siempre falla, dijo. No la evidencia, la voluntad de sostenerla cuando el otro lado empieza a empujar. La miró directamente. ¿Y tú, Valeria? ¿Estás lista para lo que esto implica? Llevo años estándolo, respondió ella. Solo me faltaba lo que Tomás me dio hoy. ¿Qué es? La certeza de que no me equivoqué, de que lo que me pasó no fue mi error ni mi fracaso. Fue un plan diseñado para hacerme caer. Pausa. Eso cambia todo. El licenciado la miró durante un momento largo, con esa expresión de hombre que ha visto mucha injusticia y que cuando finalmente tiene la oportunidad de hacer algo concreto al respecto, lo toma con las dos manos. Entonces trabajemos, dijo. De regreso en el apartamento, pasada la medianoche, doña Refugio seguía despierta. No preguntó dónde había estado. No preguntó qué había decidido. Solo miró a su hija cuando entró. Leyó algo en su expresión que no había visto en mucho tiempo y dijo una sola cosa. Tienes esa cara. ¿Qué cara? La de cuando eras niña y resolvías algo que parecía imposible. Doña Refugio sonrió con esa suavidad que tenía para los momentos que importaban. La cara de cuando sabes exactamente lo que vas a hacer. Valeria se sentó frente a ella. Tomó sus manos. Y por primera vez en mucho tiempo, no buscó las palabras correctas para explicar lo que sentía. Solo asintió. Va a ponerse difícil, mamá, dijo en voz baja. ¿Cuándo no lo ha sido? Esta vez es diferente. Esta vez voy a hacer ruido. Doña Refugio la miró fijamente durante un momento. Y en esa mirada había décadas de madrugadas trabajando, de silencios sostenidos, de orgullo guardado para que nadie lo usara en contra de su hija. Haz el ruido que tengas que hacer, mi niña, dijo finalmente. Que ya es hora. Lo que ninguno de los involucrados sabía todavía era que al día siguiente, Armando Cienfuegos iba a descubrir que Tomás no había ido solo a El Mirador, que había hablado con Valeria. Y cuando lo descubriera, la calma calculada que había sido su escudo durante toda la vida iba a mostrar, por primera vez, una grieta, pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para que todo lo que estaba detrás de ella empezara a filtrarse hacia afuera. Tomar una decisión difícil es una cosa. Sostenerla cuando el mundo empieza a empujar en contra es otra completamente distinta. Valeria lo sabía. Lo había aprendido de la manera más cara posible. En otro tiempo, cuando creyó que hacer lo correcto era suficiente protección contra las consecuencias de hacerlo. Aprendió que no lo era. Que el mundo no premia la valentía de manera automática. Que a veces la penaliza primero, con una severidad que desanima a la mayoría, precisamente para ver quién se queda de pie después. Ella se había quedado de pie. Y ahora estaba lista para dar el siguiente paso. El licenciado Ibarra se movió rápido, más de lo que Valeria esperaba, considerando que los procesos legales tienen una velocidad propia que raramente coincide con la urgencia de quien los necesita. Pero el licenciado tenía algo que la mayoría de los abogados que Valeria había conocido en su vida anterior no tenían: contactos construidos durante décadas en los lugares correctos y la reputación de alguien que no toma casos que no puede sostener. Cuando llamó a Tomás para verificar la disponibilidad de los documentos, Tomás confirmó sin dudar. Eso, en sí mismo, ya era una señal. «Está más comprometido de lo que pensabas», le dijo el licenciado a Valeria en su segunda reunión, esta vez con café caliente y luz de mañana entrando por la ventana. La gente que duda tarda en confirmar. Él no tardó. ¿Le crees? Le creo lo suficiente para avanzar. El licenciado revisó sus notas. Lo que me preocupa no es él, es el tiempo. Si Armando ya sospecha que Tomás habló contigo, va a moverse para proteger sus activos antes de que podamos actuar legalmente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Días, no semanas. La miró directamente. Lo que significa que necesito esos documentos hoy, no mañana. Hoy. Valeria lo llamó a Tomás desde el despacho mismo. La conversación fue breve, directa. Tomás dijo que podía tener los archivos listos en pocas horas y que los entregaría en persona, no por ningún canal digital que pudiera ser rastreado. Es cuidadoso, dijo el licenciado cuando Valeria colgó. Aprendió de alguien que no lo es, respondió ella. En el Mirador esa mañana,
la atmósfera era diferente. No en el sentido que los clientes pudieran percibir. Para ellos todo era igual. Las mesas impecables, el servicio fluido, el ambiente que hacía que el tiempo pasara de manera agradable. Pero entre los que trabajaban ahí había esa tensión particular que se instala cuando algo importante está ocurriendo fuera del espacio visible, y todos lo sienten sin poder nombrarlo. Pilar lo sintió desde que llegó. «Pasa algo», le dijo a Valeria mientras preparaban las mesas para el servicio de mediodía. «¿Por qué lo dices?» «Porque don Genaro llegó 1 hora antes de lo normal, porque tiene esa cara de estar esperando algo, y porque tú», la miró fijamente, «tienes esa calma que da más nervios que el nerviosismo». Valeria casi sonrió. «Todo va a estar bien, Pilar». Eso es exactamente lo que diría alguien que no está segura de que todo va a estar bien. O alguien que ha decidido que va a estarlo pase lo que pase. Pilar la miró durante un momento. Luego asintió con esa aceptación de quien entiende que hay cosas que no se pueden explicar hasta que el momento lo permite. «De acuerdo», dijo. «Pero si en algún momento necesitas que haga algo, lo que sea, me dices». «¿Sí? ¿Sí?», dijo Valeria. Y lo dijo en serio. Don Genaro la llamó antes del mediodía. «Recibí otra llamada», dijo desde detrás de su escritorio con esa expresión que ya Valeria aprendía a leer. «Esta vez no fue una pregunta sobre ti. Fue una insinuación». «¿Qué tipo de insinuación?» «El tipo que no se puede probar pero que se entiende perfectamente». Don Genaro juntó las manos. Alguien sugirió, con mucha educación, y sin decirlo directamente, que contratar a ciertas personas con ciertos antecedentes podría afectar la reputación de un establecimiento como este. Valeria procesó eso en silencio. ¿Qué respondió? «Que las decisiones sobre mi personal las tomo yo». Una pausa breve. «Y que si alguien tiene algo concreto que decir, que lo diga con nombre y apellido». «¿Y?» Colgaron. Don Genaro la miró. «Valeria, lo que te dije antes sigue en pie, pero necesito saber que lo que viene no va a tardar demasiado, porque puedo sostener este tipo de presión un tiempo, no indefinidamente». «No va a tardar», dijo Valeria. «Le doy mi palabra. Confío en ella». Hizo una pausa. «¿Hay algo que pueda hacer?» Valeria lo miró, y en ese momento tomó una decisión que no había planeado tomar todavía. «Sí», dijo. «Si alguien pregunta por mí hoy, necesito que sepa exactamente dónde estoy y a qué hora. Sin detalles. Solo eso». Don Genaro frunció levemente el ceño. «¿Una coartada?» «Una precisión», dijo Valeria. «Por si alguien intenta construir una versión de los hechos que no corresponda a la realidad». Don Genaro la miró durante un momento largo. Luego asintió despacio con esa economía de gestos que lo caracterizaba. «Entendido». Tomás llegó al despacho del licenciado Ibarra esa tarde. Valeria ya estaba ahí cuando él entró. Se miraron un segundo. Ese tipo de mirada entre personas que comparten un riesgo sin haberse elegido exactamente para compartirlo. Y luego, los tres se sentaron alrededor del escritorio con la carpeta de documentos que Tomás colocó sobre la superficie, con esa lentitud de quien deposita algo que ha cargado durante demasiado tiempo. «Son todos los originales», dijo Tomás. «Correos internos. Registros de transferencias a cuentas que no aparecen en los balances oficiales. Y...» sacó un sobre adicional. «Transcripciones de conversaciones que grabé durante los últimos meses». El licenciado miró el sobre. «¿Grabaciones?» «Siempre tuve acceso legal a los canales de comunicación interna». Tomás lo miró directo. «Armando me dio ese acceso él mismo cuando me contrató. Nunca pensó que lo usaría en su contra». El licenciado revisó el contenido con esa velocidad metódica de quien sabe exactamente qué está buscando. Sus ojos se movieron por las páginas sin detenerse demasiado en ninguna, hasta que llegó a una hoja en particular. Ahí sí se detuvo. Valeria lo notó. ¿Qué encontró? El licenciado levantó la vista. «Hay un nombre aquí», dijo, señalando la página, que no esperaba ver. «¿Quién?» «Alguien que no trabaja para Altamira». Hizo una pausa deliberada. «Alguien del sector público». El silencio que siguió fue de otro tipo. No el silencio de la tensión, sino el de cuando una historia que creías conocer muestra de repente que tiene más capas de las que imaginabas. Tomás asintió. «Lo sabía», dijo. «Es parte de por qué tardé tanto tiempo. No era solo Armando. Era más grande». «¿Cuánto más grande?», preguntó Valeria. Tomás la miró. «Lo suficiente para que esto no sea solo un caso civil», dijo.
Lo suficiente para que necesitemos movernos con mucho más cuidado del que pensábamos. De regreso en el mirador para el turno de la tarde, Valeria trabajó con la misma precisión de siempre. Pero por dentro, su mente no dejaba de procesar lo que había escuchado. El nombre del funcionario que aparecía en los documentos. Las implicaciones de que la red de Armando llegara más allá de lo corporativo. La forma en que eso cambiaba no solo el alcance del caso, sino el nivel de riesgo que representaba para todos los involucrados. Pilar la observó durante el turno con esa discreción que había desarrollado para los momentos en que Valeria necesitaba espacio sin sentirse sola. Fue hacia el final del servicio cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Un hombre entró al restaurante que Valeria no reconoció. Mayor, bien vestido, con esa postura de quien está acostumbrado a los ambientes de poder pero elige no ostentarlo. Se sentó en la sección de Pilar. Pidió un agua. Esperó. Cuando Valeria pasó cerca de su mesa llevando pedidos a otra sección, el hombre habló. Disculpe, dijo con una voz tranquila y directa. ¿Es usted Valeria Soto? Valeria se detuvo. Lo miró. Y algo en ese rostro le generó una sensación que no supo clasificar de inmediato. No reconocimiento exacto. Algo más parecido a la memoria de haber escuchado ese nombre sin haberlo podido poner cara. Depende de quién pregunta, respondió. El hombre sacó una tarjeta del bolsillo interior y la colocó sobre la mesa con un gesto que no era amenaza, sino la precisión de alguien que quiere que no haya ambigüedad en lo que está haciendo. Valeria la tomó, la leyó, y tuvo que hacer un esfuerzo real para que su expresión no cambiara. Porque el nombre en esa tarjeta no era el de un abogado, no era el de un socio de negocios. No era nadie que tuviera que ver directamente con Armando Cienfuegos ni con Grupo Altamira. Era el nombre de un periodista, uno que Valeria conocía de los años anteriores, uno que había estado husmeando en los bordes del colapso de Soluciones Vantara, sin nunca poder publicar nada porque las puertas se le cerraban sistemáticamente antes de que pudiera llegar a algo concreto. Llevo tiempo buscándola, dijo el hombre, con esa calma de quien finalmente llegó a donde necesitaba llegar. Y creo que usted lleva tiempo buscando lo mismo que yo. Valeria lo miró durante un momento. No es un buen momento, dijo. Lo sé. El hombre no se movió. Pero los buenos momentos para estas cosas no llegan solos. Hay que crearlos. Pausa. Lo que tengo puede complementar lo que usted tiene. Y lo que usted tiene puede darle a lo mío el peso que necesita para que finalmente no puedan bloquearlo. ¿Cómo sabe que tengo algo? Porque Armando Cienfuegos lleva 2 días más nervioso de lo habitual. Una sonrisa pequeña. Y ese hombre no se pone nervioso por nada. Esa noche, en el apartamento, Valeria le contó todo a doña Refugio. No en versión resumida. Todo. Desde la conversación con Tomás hasta los documentos del licenciado. Desde el nombre del funcionario hasta el periodista, que había aparecido sin aviso con una tarjeta y una frase que no podía ignorar. Doña Refugio escuchó con las manos sobre la falda, y esa quietud que tenía para recibir las cosas grandes sin derrumbarse. Cuando Valeria terminó, el silencio duró varios segundos. «Es mucho, mi niña», dijo finalmente doña Refugio. «Lo sé. ¿Tienes miedo?» Valeria pensó en la pregunta con honestidad. «Tengo respeto», dijo, «por lo que puede pasar si esto sale mal, por las personas que están involucradas, por lo que le puede costar a gente que no tiene nada que ver». Hizo una pausa. «Pero miedo de quedarme quieta tengo más». Doña Refugio la miró con esa expresión que tenía para los momentos en que su hija decía algo que la llenaba de un orgullo que las palabras no alcanzaban a describir. «¿Qué vas a hacer con el periodista?» «Todavía no lo sé». Valeria miró el techo un momento. «Lo que sé es que si lo que tiene realmente complementa lo que nosotros tenemos, ignorarlo sería un error. ¿Y si es una trampa? El licenciado lo va a revisar antes de que yo diga una sola palabra más». Valeria bajó la vista hacia su madre. «No voy a moverme sola en esto, mamá. Aprendí esa lección». Doña Refugio asintió. Luego hizo algo que Valeria no esperaba en ese momento. La tomó de las manos, las sostuvo con una firmeza que no coincidía con la fragilidad de sus años, y habló con esa voz que reservaba para las cosas más importantes. «Hay algo que nunca te dije», comenzó. Valeria la miró. «Cuando todo se cayó, cuando perdiste el trabajo y la reputación, y todo lo que habías construido, hubo un momento en que pensé que no ibas a poder levantarte». Los ojos de doña Refugio brillaron levemente. «No porque no fueras fuerte,
sino porque había demasiado peso sobre algo que nunca debió ser solo tuyo. Mamá, déjame terminar. Apretó sus manos. Lo que quiero decirte es que todo lo que pasó, todo lo que sufriste, todo lo que callaste para protegerme a mí y a todos los demás, no fue en vano, porque te trajo aquí, a este momento, con estas personas, con este caso en las manos. Una pausa. Y con la oportunidad de que lo que te hicieron no le pase a nadie más. Valeria sintió algo moverse en ese lugar interno que había aprendido a mantener cerrado. No de golpe, despacio, como cuando algo que llevaba demasiado tiempo apretado finalmente encuentra espacio para respirar. No lloró, pero estuvo cerca. Gracias, mamá, dijo en voz muy baja. No me agradezcas. Doña Refugio sonrió. Termina lo que empezaste. Eso es todo lo que necesito. Lo que ninguna de las dos sabía era que al día siguiente, Armando Cienfuegos haría algo que nadie en su entorno esperaba. Algo que rompería el patrón de años. Algo que demostraría que la grieta que había comenzado a abrirse en su armadura no era cosmética. Iba a aparecer en el mirador. Sin Tomás. Sin reservación. Sin la seguridad calculada de siempre. Y esta vez no iba a ignorar a Valeria. Esta vez iba a buscarla directamente. Lo que ocurriera en esa conversación dependería de una sola cosa. Si Armando llegaba a ese restaurante a intimidar, o a algo que nunca en su vida había hecho antes. A pedir. Algunas conversaciones cambian todo. No las que uno planea. No las que uno ensaya mentalmente durante días antes de tenerlas. Las que llegan sin aviso, en el momento menos esperado, con palabras que una vez dichas, no tienen camino de regreso, y que reorganizan el mundo de una manera que ya no puede ignorarse. Armando Cienfuegos entró a El Mirador ese mediodía como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero Valeria, que lo vio cruzar la puerta desde el otro extremo del salón, supo de inmediato que no era verdad. Conocía esa postura, esa forma de caminar despacio cuando por dentro todo corría rápido. La había visto en salas de juntas, en pasillos de edificios corporativos, en hombres que habían aprendido que la velocidad exterior delata la urgencia interior. Armando estaba urgente, y había venido a buscarla a ella. Don Genaro lo vio entrar, y apareció a su lado en segundos con esa eficiencia silenciosa que tenía para los momentos que requerían presencia sin intervención. Señor Cienfuegos, no tenía reservación hoy. No necesito reservación, Genaro. La misma familiaridad de siempre, pero con algo diferente en el tono. Algo más apretado. Necesito hablar con una de tus empleadas. Valeria. Don Genaro no se movió ni un centímetro. Mis empleados están trabajando, dijo, con esa voz tranquila que no era confrontación sino límite claro. Si desea sentarse, con gusto los atiendo. Si viene por otro motivo, le pido que lo haga fuera de mi establecimiento. Armando lo miró durante un segundo. Y en ese segundo se midieron dos tipos de poder completamente distintos. El que viene del dinero y el que viene de saber exactamente quién se es y qué se defiende. Está bien, dijo Armando finalmente. Una mesa. Don Genaro lo guió personalmente. Eligió una mesa en la sección de Pilar, no en la de Valeria. Ese detalle no fue accidental. Pilar se acercó con la naturalidad de siempre. Tomó el pedido. Se retiró. Y en el camino hacia la barra pasó junto a Valeria con un susurro que no necesitó más de 4 palabras. Está preguntando por ti. Valeria siguió con lo que estaba haciendo. Una mesa con 2 comensales que pedían con calma y sin complicaciones. Los atendió con precisión. Anotó. Sonrió. Perfecta. Por dentro, organizaba. Sabía que este momento iba a llegar. El licenciado Ibarra se lo había dicho. Cuando Armando sintiera el terreno moverse, reaccionaría. Lo que no sabía era de qué manera. Si vendría a intimidar, a negociar, a amenazar con la elegancia fría que era su especialidad. O si vendría a algo que nunca había necesitado hacer. La respuesta llegó antes de lo que esperaba, porque Armando, desde su mesa, levantó la vista y la encontró directamente. Y en lugar de apartar la mirada o esperar a que ella viniera, hizo algo que ninguno de los presentes en ese restaurante había visto antes en un hombre como él. Levantó la mano, no con impaciencia, no con esa autoridad de quien llama a un subalterno. La levantó como quien pide permiso. Valeria terminó con su mesa. Caminó hacia donde estaba él con pasos medidos. Se detuvo a distancia profesional.
Y lo miró con esa expresión que no revelaba nada, pero lo procesaba todo. ¿En qué le puedo ayudar? Armando la miró durante un momento. Y Valeria vio algo en su rostro que no había visto antes. No vulnerabilidad exactamente. Algo más parecido al peso de alguien que lleva cargando algo demasiado tiempo y finalmente reconoce que ya no puede seguir cargándolo solo. «Necesito hablar contigo», dijo. Su voz era baja. Sin el filo de siempre. No como cliente, como... buscó la palabra. Como alguien que cometió errores que no puede seguir ignorando. El silencio que siguió fue breve pero completo. Valeria no se sentó. No cambió su postura. No le dio la señal de que la conversación sería en sus términos. «Este no es el lugar», dijo. «Lo sé, pero tú no contestas mensajes de números desconocidos. Y después de lo que hice, no merezco que lo hagas». Hizo una pausa. «Así que vine aquí, porque era lo único que me quedaba». Desde la barra, Pilar observaba. Don Genaro, desde la entrada de la cocina, también. Ninguno de los dos interfirió. Ninguno necesitaba hacerlo. Valeria midió todo en ese segundo. La postura de Armando. Las palabras elegidas. El hecho de que hubiera venido solo, sin Tomás, sin la protección que le daba tener a alguien de su lado que validara cada cosa que decía. «Tiene 10 minutos», dijo finalmente. «Cuando termine el turno. Fuera del restaurante». Armando asintió. «Gracias». Fue la primera vez que Valeria lo escuchó decir esa palabra y que sonara como algo real. Los 10 minutos más largos de esa tarde transcurrieron con la normalidad artificial de quien hace su trabajo mientras el tiempo pesa diferente. Valeria atendió sus mesas. Sonrió donde debía sonreír. Fue precisa donde debía ser precisa. Pilar se acercó una vez. «¿Sabes lo que estás haciendo?» «Sí», dijo Valeria. Y esta vez lo dijo con una certeza que Pilar reconoció porque era distinta a todas las veces anteriores. No era la certeza de quien finge seguridad. Era la de quien ya cruzó el punto de no retorno y encontró que del otro lado hay terreno firme. «¿Quieres que me quede cerca?» Valeria la miró. «Sí», dijo. «Pero adentro, no afuera». Pilar asintió. Y en ese momento, sin palabras, Valeria le dio lo que llevaba semanas sin poder darle. Un papel real. Una función concreta. «Si en 15 minutos no he vuelto», dijo Valeria, «llamas al licenciado Ibarra. El número está en mi teléfono, guardado como leí. ¿De acuerdo?» «De acuerdo», dijo Pilar, sin preguntar más, con la lealtad simple y absoluta de quien entiende que a veces ayudar significa estar listo sin necesitar entender todo. La conversación ocurrió en el pequeño patio exterior lateral del restaurante. Un espacio con 2 bancas y una planta grande que lo separaba visualmente de la calle. Discreto sin ser escondido. Abierto sin ser público. Armando llegó primero. Estaba de pie cuando Valeria salió. Sin el café. Sin el teléfono. Con las manos en los bolsillos y esa postura que por primera vez no era declaración de poder, sino simplemente la postura de un hombre que no sabe exactamente cómo empezar. Valeria se quedó de pie frente a él. No se sentó. No le ofreció facilidades que él no había ganado. «Habla», dijo. Armando respiró profundo. «Sé lo que Tomás te dijo», empezó. «Y sé que tienes documentos». Una pausa. «No vine a pedirte que los destruyas. Ya sé que no lo harás». La miró directamente. «Vine porque hay algo que necesitas saber antes de que esto siga adelante». «¿Qué cosa?» «El funcionario que aparece en esos registros», dijo Armando. «No es solo alguien que recibió dinero a cambio de favores. Es alguien que lleva años usando mi empresa como pantalla para operaciones que yo no autoricé». Su voz tenía una textura diferente. No la del hombre que controla la narrativa. La del hombre que finalmente admite que la narrativa lo superó. Creí que era un socio. Resulta que era alguien que me usaba a mí. Valeria lo escuchó sin interrumpir. «¿Y eso te absuelve?», dijo cuando él terminó. «No». Armando no esquivó la respuesta. «Lo que le hice a tu empresa, lo que te hice a ti, eso fue mío. Eso lo decidí yo». Hizo una pausa que pesó. «Pero lo que este hombre está haciendo ahora, con otras personas, usando estructuras que en papel llevan mi nombre, eso sí puede parar. Y para eso, necesito que lo que tienen llegue a las personas correctas antes de que él sepa que existe». «Ya lo sabe el licenciado Ibarra», dijo Valeria. «Ibarra es bueno, pero no tiene lo que yo tengo». Armando sacó un sobre del bolsillo interior y lo sostuvo frente a ella sin extenderlo todavía.
Tengo el nombre completo, las cuentas reales, y la evidencia de operaciones que ni Tomás sabía, porque ocurrían en un nivel al que él no tenía acceso. Valeria miró el sobre. ¿Por qué me lo das a mí? Porque eres la única persona en todo esto que no tiene nada que ganar con medias verdades. La miró con una honestidad que le costó visiblemente. Todos los demás, incluyéndome, hemos operado con agendas. Tú eres la única que solo quiere que la verdad salga completa. El silencio que siguió duró varios segundos. Valeria miró el sobre, luego miró a Armando, y en ese momento hizo lo que llevaba toda la historia aprendiendo a hacer. Leer a las personas más allá de lo que mostraban. Lo que vio no era un hombre reformado, no era redención instantánea. Era algo más real y más incómodo que eso. Un hombre que había llegado al límite de lo que podía sostener solo y que estaba tomando la única decisión que le quedaba, no porque fuera buena persona, sino porque ya no había otra opción que no lo destruyera completamente. A veces la gente hace lo correcto por las razones equivocadas, y a veces eso tiene que ser suficiente. Te voy a hacer una pregunta, dijo Valeria. Y necesito que la respondas sin calcular la respuesta. Solo la verdad. Armando asintió. ¿Sabías, cuando destruiste mi carrera, que yo era inocente? El silencio que siguió fue el más importante de toda esa conversación. Armando bajó la vista un momento. Cuando la levantó, había en su expresión algo que no era arrepentimiento performativo. Era el peso real de alguien que carga con una respuesta que nunca quiso dar en voz alta. Sí, dijo. Lo sabía. Esas dos palabras cayeron en ese patio con el peso de todo lo que representaban. No solo para Valeria, para todos los años que siguieron, para las noches que Doña Refugio pasó despierta, para el mundo que Valeria tuvo que desmantelar y reconstruir desde cero. Valeria no lloró, pero sus ojos sostuvieron esa verdad durante un segundo que fue mucho más largo de lo que el reloj marcaba. Gracias por decirlo, dijo finalmente. Tomó el sobre. De regreso adentro, Pilar la esperaba junto a la puerta con el teléfono en la mano, y esa expresión de quien estuvo a punto de marcar varias veces y se contuvo. ¿Estás bien? Sí. ¿De verdad? Valeria la miró. Y esta vez no dijo que estaba bien de la manera automática de siempre. Lo pensó un segundo, lo sintió, y respondió desde ahí. Creo que por primera vez en mucho tiempo, dijo. Sí. Pilar la miró fijamente, y algo en sus ojos se movió de la misma manera en que se mueven los ojos de las personas que han estado al lado de alguien durante un camino difícil, y finalmente ven que el camino empieza a cambiar de paisaje. Bien, dijo Pilar. Y en ese bien había todo lo que no necesitaba decir en voz alta. Esa tarde, el sobre llegó al despacho del licenciado Ibarra, junto con algo más. El periodista Marcos Andrade, que así se llamaba el hombre que había aparecido en el mirador con una tarjeta y demasiado conocimiento para ser casualidad, se reunió con el licenciado por primera vez, sentados alrededor del mismo escritorio donde días antes habían revisado los documentos de Tomás. Los cuatro, Valeria, el licenciado, Tomás y Andrade, vieron por primera vez el mapa completo. El funcionario tenía nombre: Rodrigo Fuentes Palma, subsecretario de una dependencia que regulaba precisamente el tipo de operaciones que Grupo Altamira realizaba. Había estado recibiendo transferencias durante años a través de estructuras diseñadas para parecer inversiones legítimas, y había estado bloqueando sistemáticamente cualquier investigación que se acercara demasiado. Con lo que tiene Armando, dijo el licenciado revisando el sobre, y con los documentos de Tomás y lo que Andrade tiene de su investigación previa, ya no estamos ante un caso civil. Levantó la vista. Esto va al fiscal. Andrade asintió. Tengo contactos ahí. Personas que llevan tiempo queriendo este tipo de evidencia, pero nunca han tenido suficiente para actuar. Miró a Valeria. Con esto es diferente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Valeria. Si nos movemos esta semana, dijo el licenciado. Días, no semanas. Tomás, que había permanecido en silencio durante la reunión, habló por primera vez. Hay algo más que deben saber, dijo. Todos lo miraron. Fuentes Palma sabe que algo se está moviendo. Recibí un mensaje esta mañana de un número que reconocí como suyo, preguntando por mi disponibilidad para una reunión urgente. Hizo una pausa. Nunca me había contactado directamente. El silencio en esa oficina fue de otro tipo. No de miedo, de urgencia. Entonces no tenemos días, dijo Valeria. Tenemos horas. El licenciado asintió.
Entonces trabajemos. Esa noche fue diferente a todas las anteriores. No hubo conversación larga con doña Refugio. No hubo café ni revisión de lo ocurrido. Solo Valeria sentada en la pequeña sala de su apartamento con la luz apagada y la ciudad afuera haciendo su ruido constante e indiferente. Doña Refugio se sentó a su lado sin decir nada. Solo estuvo ahí. Con esa presencia que no necesita palabras porque ya dijo todo lo que tenía que decir y sabe que ahora lo que hace falta no es hablar, sino acompañar. Después de un rato largo, Valeria habló. Me dijo que sabía que era inocente. Dijo en voz muy baja. Cuando destruyó mi carrera, sabía. Doña Refugio no respondió de inmediato. Solo tomó la mano de su hija con esa firmeza que tenía para las verdades que duelen de la manera correcta. ¿Y cómo te sientes? Valeria pensó en esa pregunta con honestidad real. Liviana, dijo. Por primera vez en años, liviana. Porque eso es lo que hace la verdad cuando finalmente llega. No siempre trae alegría inmediata. No siempre borra el dolor de golpe, pero quita el peso de no saber, de dudar, de preguntarse si algo de lo que pasó fue culpa tuya cuando no lo fue. Y ese peso, cuando se va, deja un espacio que todavía no tiene nombre, pero que ya se siente como el comienzo de algo distinto. Dicen que la justicia es ciega, pero quienes han peleado de verdad por ella saben que no es ciega. Es paciente, que observa todo con una claridad que los impacientes confunden con ausencia, que espera el momento exacto, con la evidencia exacta, en las manos exactas. Y cuando llega, no llega a medias, llega completa. El licenciado Ibarra no durmió esa noche. Valeria lo supo cuando llegó al despacho a primera hora y encontró las luces encendidas, 3 tazas de café vacías sobre el escritorio y una pila de documentos organizados con esa precisión meticulosa que solo se logra cuando alguien ha pasado horas revisando cada detalle hasta estar completamente seguro. ¿Cuándo dormiste?, le preguntó. Cuando termine, respondió él, sin levantar la vista de lo que revisaba. Siéntate. Necesito contarte lo que encontré. Lo que el licenciado había construido durante esa noche no era solo un caso. Era una arquitectura completa. Cada documento de Tomás conectado con los registros que Armando había entregado. Cada transferencia vinculada a una fecha, a una operación, a una decisión que llevaba la firma, directa o indirecta, de Rodrigo Fuentes Palma. Lo que Armando no sabía, dijo el licenciado, es que Fuentes Palma no solo usaba Grupo Altamira como pantalla, también usaba otras 3 empresas del sector, todas conectadas, todas con el mismo patrón. Colocó una hoja frente a Valeria, y todas con afectados que nunca pudieron probar nada, porque cada vez que intentaban avanzar legalmente, algo se bloqueaba desde arriba. Desde Fuentes Palma, dijo Valeria. Exacto. El licenciado se recostó en su silla. Lo que significa que cuando esto salga, no va a ser solo tu caso. Van a ser todos. Y eso cambia completamente la magnitud de lo que estamos presentando al fiscal. Valeria miró los documentos extendidos sobre el escritorio. Años de injusticia ordenada en hojas de papel. El mapa completo de cómo un hombre había usado el poder para destruir a quien se interpusiera en su camino. Y cómo otro hombre, creyéndose el depredador, había sido en realidad una pieza más en el tablero de alguien más calculador que él. ¿Cuándo vamos con el fiscal?, preguntó. Esta mañana, dijo el licenciado. Marcos Andrade ya confirmó. Tiene un contacto directo en la fiscalía que lleva tiempo esperando exactamente este tipo de evidencia. Hizo una pausa. Valeria, lo que va a ocurrir hoy va a ser irreversible. Quiero que estés segura. Ella lo miró durante un momento. Llevo años siendo segura en silencio, dijo. Ya es momento de serlo en voz alta. Se reunieron en el despacho del licenciado a media mañana. Valeria, el licenciado Ibarra. Tomás, que llegó primero que nadie con una carpeta adicional que había pasado la noche organizando con esa determinación, de quien finalmente convirtió años de culpa callada en acción concreta. Y Marcos Andrade, el periodista, que llegó con su propio expediente construido durante meses de investigación que nunca había podido publicar porque las puertas siempre se cerraban justo antes de llegar a algo definitivo. Se miraron los 4 alrededor del escritorio. No hubo discurso. No hubo ceremonia. Solo el licenciado que dijo,
con esa voz tranquila que tenía para las cosas importantes. Vamos. La fiscalía recibió la evidencia ese mismo día. El contacto de Andrade era un fiscal adjunto que llevaba tiempo construyendo un caso paralelo sobre Fuentes Palma, sin nunca tener suficiente para actuar. Cuando vio los documentos de Tomás combinados con la información de Armando y el expediente periodístico de Andrade, se quedó en silencio durante varios minutos que nadie interrumpió. Luego levantó la vista. «Esto es suficiente», dijo. «Más que suficiente». Lo que ocurrió en las horas siguientes no fue dramático desde afuera. Fue silencioso, metódico, con la precisión fría de los procesos legales que no necesitan espectáculo porque la solidez de la evidencia habla por sí sola. Se firmaron documentos, se emitieron órdenes, se activaron protocolos que Rodrigo Fuentes Palma, en su oficina del otro lado de la ciudad, no supo que existían hasta que ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Tomás recibió un mensaje esa tarde, del mismo número que el día anterior le había pedido una reunión urgente. Esta vez el mensaje decía solo: «¿Qué hiciste?». Tomás lo leyó, apagó la pantalla y no respondió. En el mirador, la tarde transcurrió con esa normalidad que tiene los días en que algo grande ocurre lejos de los lugares visibles. Pilar trabajó su turno sin saber los detalles, pero sintiendo en el ambiente esa calma particular que no es ausencia de tensión, sino su resolución. La miró a Valeria varias veces durante el servicio, y cada vez encontró algo en su expresión que no había visto antes de la misma manera. No era alivio todavía, era algo previo al alivio. La cara de quien finalmente soltó algo que llevaba sosteniendo con ambas manos durante demasiado tiempo. Don Genaro la llamó al final del turno. Se sentaron en su pequeña oficina con la planta en la esquina y el café de siempre. Y el hombre que había contratado a una mujer sin referencias, con una respuesta que no decía nada concreto y unos ojos que decían todo lo que importaba, la miró con esa expresión de quien finalmente completa un rompecabezas que tenía pendiente. «Ya sé quién eras», dijo, sin reproche, con esa calma de quien enuncia un hecho que no cambia nada de lo que ya construyó. «¿Cómo?», preguntó Valeria. «Marcos Andrade me llamó esta tarde. Me preguntó si podía mencionar el mirador en lo que va a publicar». Don Genaro cruzó las manos. Me contó el contexto, lo suficiente para entender. Valeria lo miró. ¿Y quiero que sepas algo». Don Genaro eligió las palabras con ese cuidado que tenía para las cosas que importaban. «El día que llegaste a esta entrevista, me dijiste que querías aprender a comenzar de nuevo». Hizo una pausa. «Lo que no me dijiste era que ya sabías perfectamente cómo hacerlo, que lo que necesitabas no era aprender, era espacio». Valeria lo escuchó sin interrumpir. «Espero habértelo dado», dijo don Genaro. «Más de lo que imagina», respondió Valeria. Y lo dijo de una manera que él entendió completamente. Se levantó para irse, y antes de salir se giró. «Don Genaro», dijo, «dime, gracias, por contratar a alguien que no tenía referencias, por no hacer preguntas que no eran suyas, por defender a su gente cuando la presionaron». Una pausa. «Eso no es poca cosa». Don Genaro la miró con esa expresión suya de hombre que siente mucho y dice poco. «Aquí siempre vas a tener un lugar», dijo. «No porque lo necesites, sino porque este lugar es mejor cuando estás». La noticia salió días después. Marcos Andrade publicó en el portal de investigación donde colaboraba un reportaje que llevaba meses construyendo y que ahora, con la evidencia completa, ya no tenía ninguna puerta que pudiera bloquearlo. El titular era preciso y devastador. Red de desvíos millonarios vincula a funcionario público con operaciones fraudulentas durante años. Fiscalía confirma investigación formal. El nombre de Rodrigo Fuentes Palma. Las empresas vinculadas. Las operaciones documentadas. Las personas afectadas que nunca habían podido probar nada. Y entre ellas, con nombre completo, el caso de Valeria Soto Ibáñez, directora de Desarrollo Estratégico de Soluciones Vantara, despojada de su carrera mediante un esquema diseñado para beneficiar a terceros. Completamente exonerada por la evidencia presentada. El reportaje no pedía lástima, no dramatizaba, solo enunciaba los hechos con la claridad implacable de quien sabe que los hechos bien documentados no necesitan adornos para ser devastadores. Valeria leyó el reportaje sentada en la mesa de su apartamento, con una taza de café que se fue enfriando,
mientras ella leía cada párrafo con esa atención de quien reconoce su propia historia, escrita por alguien más por primera vez. Doña Refugio estaba a su lado. No leyó el reportaje. Solo observó a su hija. La vio pasar de párrafo en párrafo, con esa quietud que tenía para las cosas que la afectaban profundamente. La vio llegar al final. La vio quedarse con la mirada fija en la pantalla durante varios segundos. Y la vio, finalmente, después de años de contenerlas con una disciplina que le había costado más de lo que nadie sabía, soltar las lágrimas, no de dolor. De eso ya había llorado suficiente en las noches que nadie vio, en las madrugadas que Doña Refugio fingía no escuchar para darle el espacio de ser humana sin testigos. Estas eran otras. Eran las lágrimas de quien cargó una mentira sobre sus hombros durante años, creyendo a medias que quizás algo de esa versión era verdad, que quizás había cometido algún error que justificaba, aunque fuera parcialmente, lo que había pasado. Y que ahora, en blanco y negro, con firmas y fechas, y evidencia irrefutable, veía confirmado que no, que nunca, que lo que le hicieron fue injusto desde el principio, y hasta el final. Doña Refugio no dijo nada. Solo la envolvió con los brazos de la manera en que las madres abrazan cuando ya no hay palabras que alcancen. Y las dos se quedaron así, en esa pequeña sala de un apartamento modesto, mientras afuera el mundo empezaba a enterarse de una verdad que adentro de esas paredes ya se sentía como lo que siempre había sido: la verdad. Las semanas que siguieron fueron un torbellino ordenado. La fiscalía avanzó con velocidad inusual, ayudada por la solidez de la evidencia y por la decisión de Tomás de declarar formalmente. Su testimonio fue el eslabón que conectó todo lo demás, no porque fuera el único, sino porque venía de adentro. De alguien que había estado en las reuniones, que había firmado documentos, que había visto cómo funcionaba el sistema desde sus entrañas y que ahora lo describía con una precisión que no dejaba espacios para la interpretación conveniente. Rodrigo Fuentes Palma fue suspendido de su cargo a los pocos días de que la Fiscalía formalizó la investigación. Sus cuentas fueron intervenidas. Y el caso, que comenzó como un expediente más en un despacho con libros y café frío, se convirtió en el proceso que destapó una red que afectaba a más personas de las que nadie había imaginado. Las otras empresas afectadas comenzaron a aparecer. Dueños de negocios que durante años habían cargado con deudas que no entendían, con reputaciones dañadas por informes que no correspondían a la realidad, con puertas cerradas que nunca supieron exactamente quién había cerrado. Ahora lo sabían. La familia que Tomás mencionó fue notificada a tiempo. El esquema que iba a destruirlos nunca llegó a ejecutarse. Y una a una, esas historias empezaron a tener el espacio que siempre merecieron. Armando Cienfuegos enfrentó sus propias consecuencias. No fue sencillo. No fue inmediato. La ley tiene sus tiempos y sus matices, y Armando tenía recursos y abogados que conocían bien cómo usarlos. Pero la evidencia de lo que había hecho con Soluciones Bantara era parte del expediente. Y el licenciado Ibarra se aseguró de que lo que le correspondía a Valeria fuera reconocido de manera formal. Hubo un proceso de mediación, hubo acuerdos, hubo documentos firmados que reconocían el daño causado y establecían una compensación que no borraba los años perdidos, pero que era, al menos, el reconocimiento oficial de que esos años nunca debieron perderse. El día que Armando firmó esos documentos, no hubo celebración de parte de Valeria. Hubo algo más tranquilo, más parecido a la conclusión de una historia que había necesitado demasiado tiempo para encontrar su último párrafo. Tomás Herrera no regresó a Grupo Altamira. Era obvio que no podría. Pero tampoco lo intentó. Con la misma determinación con que había decidido hablar, decidió también construir algo diferente. Contactó al licenciado Ibarra semanas después, no por razones legales, sino para preguntarle si conocía empresas que necesitaran a alguien con su experiencia y con una perspectiva que no muchos tenían, la de haber visto el sistema desde sus peores ángulos y haber elegido, cuando importaba, estar del lado correcto. El licenciado le dio 3 nombres. Tomás eligió uno. Fue el comienzo de algo que ninguno de los dos habría predicho meses atrás. Marcos Andrade publicó 4 reportajes más en las semanas siguientes, cada uno construido sobre el anterior, cada uno abriendo nuevas aristas del mismo caso,
cada uno con más personas que encontraban en sus palabras el reflejo de lo que habían vivido, sin poder nombrarlo. Le escribió a Valeria después del cuarto reportaje. «Lo que empezaste tiene más peso del que calculabas. Gracias». Valeria le respondió con una sola línea. «Lo que empezamos. No lo olvide». Pilar se enteró de todo por el reportaje, como la mayoría. Llegó a El Mirador al día siguiente con una expresión que mezclaba el orgullo de quien siente que estuvo cerca de algo importante y la indignación honesta de quien acaba de entender por qué ciertas cosas que había observado en los últimos meses tenían el peso que tenían. Encontró a Valeria preparando mesas antes del servicio, como cualquier otra mañana. «¿Por qué no me dijiste?», le preguntó, sin molestia real, con esa franqueza que era su forma de demostrar que le importaba. «Porque había cosas que tenían que ocurrir en orden», dijo Valeria, «y porque no quería que nadie cargara un peso que no le correspondía. Yo te hubiera ayudado». «Lo sé, por eso no te lo dije». Valeria la miró. «Y por eso cuando necesité que hicieras algo, te lo pedí. Y lo hiciste sin preguntar». Pilar procesó eso durante un segundo. «Eso es lo más complicado que me han dicho para decir que confían en mí», dijo finalmente. Valeria sonrió. De las sonrisas de verdad, de las que no cuestan esfuerzo porque nacen solas. «Es que tú eres complicada, Pilar». Pilar abrió la boca para responder algo. Luego la cerró. Luego la abrió de nuevo. «Bueno», dijo con esa voz que usaba cuando no tenía respuesta pero no iba a admitirlo. «Mientras no lo vuelvas a hacer, no te prometo nada». Las dos se rieron. De esa risa que es también alivio y amistad, y el reconocimiento de que algunas personas entran a tu vida sin que nadie las anuncie y terminan siendo exactamente lo que necesitabas. Semanas después, en un jardín pequeño y luminoso detrás del apartamento de Doña Refugio, ocurrió algo que nadie había planeado formalmente, pero que de alguna manera todos sintieron que tenía que ocurrir. Se reunieron los que habían sido parte de esa historia. Don Genaro, que llegó con esa planta pequeña de su oficina en las manos, y la excusa de que necesitaba más luz. Pilar, que llegó con comida suficiente para el doble de personas, y esa energía de quien celebra sin necesitar que le digan exactamente qué está celebrando. Tomás, que llegó el último y un poco inseguro de si era bienvenido, y a quien Valeria recibió con una sencillez que no era olvido, sino la decisión consciente de que el presente vale más que el resentimiento. El licenciado Ibarra, que por una vez dejó los documentos en la oficina, y Marcos Andrade, que llegó con su libreta, pero no la abrió en todo el tiempo que estuvo ahí. Doña Refugio los recibió a todos con esa naturalidad de quien ha pasado la vida convirtiendo espacios pequeños en lugares donde las personas se sienten grandes. Había café, había sol. Había esa atmósfera particular de los momentos que no se anuncian como importantes, pero que uno sabe, mientras ocurren, que va a recordar. Valeria estaba sentada junto a su madre cuando Tomás se acercó. «Quiero pedirte algo», dijo. Ella lo miró. «No, perdón», aclaró él rápidamente. «Sé que eso no funciona así. No se pide como si fuera un favor». Hizo una pausa. «Solo quiero que sepas que lo que hice, lo que permití que pasara, es algo con lo que voy a trabajar todos los días. No para borrarlo, para no repetirlo». Valeria lo escuchó con esa atención que daba a las cosas que merecían ser escuchadas de verdad. «Te creo», dijo finalmente. «Y eso, viniendo de mí, significa algo». Tomás asintió. Y en ese gesto había una dignidad recuperada que ningún discurso hubiera podido construir. Fue don Genaro quien, desde el otro extremo del jardín, levantó su taza sin protocolo ni ceremonia. «Por la gente que no se rinde», dijo, con esa voz ronca y tranquila que imponía respeto sin esfuerzo. Nadie necesitó más palabras que esas. Todos levantaron lo que tenían en la mano. Y en ese jardín pequeño y lleno de luz, con la ciudad haciendo su ruido indiferente afuera, hubo un momento de esos que no caben en las fotos ni en los reportajes, ni en ningún documento legal. Un momento que solo existe en la memoria de quienes estuvieron ahí. Meses después, Valeria recibió una oferta de trabajo. No de cualquier empresa. De una firma nueva, pequeña, fundada por 3 de las personas que habían sido afectadas por el esquema de Fuentes Palma y que habían decidido, en lugar de dispersarse después del proceso legal, construir algo juntas. Necesitaban a alguien con experiencia real en desarrollo estratégico,
con criterio para reconocer las señales correctas, con la capacidad de construir algo sólido sin perder de vista lo que realmente importa. El licenciado Ibarra le trajo la oferta personalmente. Son personas que saben lo que es empezar desde abajo, dijo, y que quieren hacerlo bien esta vez. Valeria leyó la propuesta. La estudió con esa calma metódica que tenía para las decisiones importantes. Luego miró al licenciado. ¿Saben que estoy trabajando en un restaurante? Fue lo primero que les dije. El licenciado sonrió apenas. Dijeron que alguien que eligió empezar de cero cuando podría haberse rendido es exactamente el tipo de persona que quieren en su equipo. Valeria dobló la propuesta. La guardó. Déjeme pensarlo, dijo. Pero los dos sabían que ya estaba pensado. Su último turno en el mirador no fue anunciado con anticipación. Solo don Genaro lo sabía. Y tuvo la sabiduría de no convertirlo en un evento. Dejó que fuera un turno más. Con las mesas de siempre, los clientes de siempre, la rutina que Valeria había aprendido a ejecutar con una precisión que ya era parte de ella. Al final del servicio, mientras recogía su delantal por última vez, Pilar apareció a su lado. No dijo nada de inmediato. Solo estuvo ahí, con esa presencia que había sido constante desde el primer día. ¿Sabes lo que aprendí de ti?, dijo finalmente. ¿Qué? Que la calma no es debilidad. Pilar la miró directamente. Que a veces la persona más valiente en el cuarto es la que no levanta la voz, la que espera, la que sabe exactamente cuándo hablar y cuándo no. Pausa. Eso no lo había entendido antes. Valeria la miró durante un momento. Y yo aprendí de ti, dijo, que la lealtad no necesita entenderlo todo para ser real, que a veces estar ahí es suficiente. Una pausa. Más que suficiente. Pilar asintió. Y esta vez no buscó una respuesta ingeniosa ni una capa de humor que suavizara el momento. Solo lo recibió. «Ve a comerte el mundo, Valeria Soto», dijo. «Pa' que vean». Esa noche, de regreso en el apartamento, doña Refugio tenía la mesa puesta. No para una celebración grande, solo para las dos, con las tazas de siempre y esa luz cálida que hacía que el espacio pequeño se sintiera exactamente del tamaño correcto. Se sentaron. Tomaron su café, y estuvieron en silencio durante un rato que no incomodaba, sino que descansaba. Fue doña Refugio quien habló primero. «¿Cómo te sientes?». Valeria pensó en la pregunta con honestidad completa. Pensó en los años difíciles, en las noches sin respuesta, en el trabajo silencioso de reconstruir algo que no debería haberse roto, en el delantal que se puso sin que nadie supiera por qué, en las mesas que limpió con la misma dignidad con que alguna vez había dirigido reuniones de alto nivel, en Tomás y su carpeta, en el licenciado y su café frío, en Pilar y su lealtad sin preguntas, en don Genaro y su planta, en Armando y su verdad tarde pero dicha, y en ese patio donde un hombre que nunca había necesitado dar explicaciones a nadie finalmente dio las que importaban. «Me siento como alguien que llegó a donde tenía que llegar», dijo. No por el camino que imaginaba, por el correcto. Doña Refugio la miró con esa expresión que tenía para los momentos que no necesitan comentario, porque son completos solos. Luego extendió la mano sobre la mesa. Valeria la tomó. Y afuera, la ciudad seguía su curso, con sus prisas, sus ruidos, sus historias que se cruzaban sin saberlo. Pero en esa mesa pequeña, con 2 tazas y una luz cálida, algo había terminado de la manera que debía terminar. Y algo nuevo estaba comenzando. Sin prisa, sin miedo, con todo lo que se aprende cuando uno elige, en el momento más difícil, no rendirse.